Bienvenidos todos. Es la segunda sesión de este año de los ciclos académicos de posgrado del Departamento de Composición, y hoy contamos con Max Aguirre, que hizo la tesis doctoral en este departamento el año 2004, hace ya mucho, dirigida por nuestro catedrático emérito Miguel Ángel Valdellou, y hoy luego ha sido profesor visitante un semestre el año 2012, así que nos va a contar su especialidad, el origen, lo que hemos puesto, la instauración, esa es la palabra, la instauración de la arquitectura moderna en Chile. Bienvenido. Espero que para que esto resulte interesante para ustedes no sepan nada del tema. Este tema creo que merece un pequeño preámbulo que me interesa hacer presente precisamente para dar cuenta de cómo, en qué perspectiva se plantean los hechos de los que vamos a tratar. Lo primero es en relación a la categoría de arquitectura moderna, que efectivamente la podemos comprender como un concepto teórico o como un hecho histórico. Todas estas cuestiones espero que al término de la exposición pueda entenderse el sentido que ha tenido señalarlo. En todo caso, con respecto al concepto teórico, hay 4 ideas clave que me parece que hay que tener en cuenta. La primera, como dice la pantalla, es que hay un sistema de proyectación, que hay principios relacionados con una estética que están involucrados en este concepto, que la composición es de base científica en esta arquitectura moderna desde su concepto teórico. El hecho de que la composición tenga una base científica fundamentalmente se refiere a este cambio de paradigma que lo voy a mencionar a propósito del carácter histórico de este mismo concepto. También el concepto teórico alude a estos nuevos materiales y técnicas asociados a ello que aparecen por primera vez en la historia de la arquitectura, irrumpen de una manera nunca antes conocida, y finalmente hay un espacio que es correspondiente a estas modificaciones que está introduciendo los 3 puntos anteriores. A mi parecer, estos 4 puntos entonces contienen una capacidad para definir un territorio de esta categoría de arquitectura moderna. De la misma manera, como un hecho histórico, es importante señalar, sobre todo para hacer más explícito el punto de vista desde donde yo veo esta instauración en la arquitectura moderna en Chile, es que la arquitectura moderna es resultante de este cambio de paradigma cultural, desde una razón mítica a una razón científica. También que eso hace que la arquitectura que va a derivar de este cambio de paradigma esté inserto dentro de una conversión de esta arquitectura que forma parte de un proceso histórico, y de un proceso histórico que necesariamente involucra a una cultura. En el fondo, lo que allí quiero señalar es que no podríamos entender la aparición, la existencia de una arquitectura moderna en cualquier época o lugar si no es formando parte de una cultura y por lo tanto dentro de un proceso de hechos sucesivos. Ahora, desde luego, es de todos conocido que la etapa decisiva de esta arquitectura nace entre los siglos XVIII y XIX, y que este concepto me parece muy importante precisamente para entenderlo, el fenómeno en la arquitectura de Latinoamérica y de Chile en particular, es que ese fenómeno de modernidad cultural es diacrónico. Vale decir que así como ha aparecido en Europa en sus etapas iniciales entre el siglo XVIII y el XIX, es pertinente que surja entonces en otro tiempo, instaurándose desde también una historia distinta, por cierto, a la europea, pero que igualmente, como decimos en el último punto, le da originalidad y le da su propia circunstancia al fenómeno. Entonces, estas afirmaciones me parecieron necesarias de señalar, especialmente para tener en cuenta que eso explica entonces que existan arquitecturas modernas variadas y que puedan haber surgido en distintos momentos y en distintas culturas, con sus propias peculiaridades. Entonces,
La instauración de la arquitectura moderna en Chile, a la que yo me referiré, la he situado en esta primera mitad del siglo XX. O sea, vale decir, este fenómeno de transformación de la cultura de este país hacia la modernidad y por ende los efectos que va acarreando la transformación de la arquitectura se van a producir en ese periodo de tiempo. Y señalo tres etapas que me parecen importantes en esta interpretación historiográfica. Primero, entonces, que debe ocurrir esta modernización cultural. Lo vamos a revisar en los 4 ámbitos fundamentales de una cultura, de la economía, la política, la sociedad y las técnicas constructivas que se aplican, cómo se hace presente esta modernización cultural que está dando cuenta de ese mencionado cambio de paradigma, desde de la cultura o de la razón mítica a la razón científica. Desde esa modernización cultural aparecen desafíos a los arquitectos que ya, por lo tanto, empiezan a comprometer no solo a la arquitectura, sino que a la inteligencia de los arquitectos para encontrar una solución a esos desafíos. Y finalmente, propiamente, la instalación y del modo en que ésta se realiza. Lo que a mí me parece importante también de señalar en esta cuenta sobre este periodo de historia de la arquitectura en Chile es precisamente que es posible entonces entender que en estos países puede existir una peculiaridad, que puede existir una singularidad y que por tanto también puede existir una originalidad. Y por cierto, que en esa instauración hay hechos que no necesariamente se identifican con obras únicas o unipersonales, sino que más bien esta transformación de la arquitectura es algo que se va esparciendo lentamente como si fuese una mancha de aceite que va transformando entonces a la arquitectura y desde allí nuevamente ejerce un efecto sobre la cultura que le ha dado origen. Veamos entonces cuáles son los hitos que me parece digno de mencionar con respecto a estas transformaciones culturales. En el campo de la economía marca como un hito fundamental en Chile el inicio de la explotación del salitre. La explotación del salitre significa para Chile su incorporación a la revolución industrial que ya hemos señalado había partido en Europa. Y parte precisamente marcando un periodo muy significativo que está señalado en esa fecha, entre 1880 y 1930, es el periodo, diríase, de mayor auge de la explotación del salitre, el cual justamente decae a partir de esa fecha como consecuencia de la crisis mundial económica del año 29 y porque en la Primera Guerra Mundial Fritz Haber, un alemán, había descubierto el salitre sintético. Estos dos hechos entonces echan por tierra la proyección, pero el influjo que marcó en la economía del país inaugura no solo una base económica de mucha fortaleza para el país en su futuro inmediato, sino que también, como vamos a ver a continuación, introduce el país una experiencia única desde el punto de vista de la tecnología, de la construcción, de la explotación, etc. Me parece interesante señalar este aviso que algunos de ustedes podrán haber visto en los pueblos de España, que fue, curiosamente, diseñado por Adolfo López Durán, arquitecto titulado en esta propia escuela, que murió en el año 88. Bien, me pareció interesante la anécdota de su diseñador. Entonces, las ciudades industriales de salitre fueron un acontecimiento que está inaugurando esta relación que establece el país con la corriente avasalladora de la revolución industrial. Consideremos que estas ciudades industriales que se llamaron oficinas salitreras llegaron a alcanzar el número de 300 y más o menos su población fluctuaba entre 400 o 500 habitantes hasta los 5.000. ¿verdad? Aquí a la izquierda podemos ver una planta del Francisco Puebla, una de esas salitreras, donde aquí es importante cómo se aplica tan tempranamente el concepto del zoning urbano que nosotros conoceremos en su tal vez características icónicas a partir del Congreso CIAM de 1933. Esta es una organización
donde esta área que estoy señalando pertenece al área de la producción, esta el área de vivienda, aquí al centro, justamente haciendo como nudo entre estas dos áreas, está todo el área pública, donde hay un espacio abierto más amplio, de manera que encontramos en esta temprana época, a través de estas ciudades industriales que se implantan con motivo de la explotación del salitre, la aplicación del zoning característico del urbanismo moderno. Y otro aspecto que me parece interesante señalar son las formas que aparecen, que por sí sola esta otra que se ha llamado La Máquina precisamente, se ha tomado como esa denominación que corresponde a la planta de lixiviación en esta salitrera de Santa Laura, tiene unas características no solo constructivas, sino que formales, que corresponden a toda la transformación que lleva adelante este paradigma de la razón científica que lo está transformando todo. Y desde luego, esta explotación salitrera se está realizando por tecnología y por financiamiento extranjero, principalmente inglés. En 1890, más o menos el 70% de la propiedad de esta salitrera es británica. Sin embargo, estos hechos que podrían desmerecer lo que puede significar para el país, a mi juicio se contrarresta con el hecho que va a ser precisamente esta explotación con esta magnitud que primero da a conocer en el país estas tecnologías. Segundo, que más o menos yo he llegado a calcular que circularon por lo menos 500.000 de trabajadores en torno a estas oficinas en el periodo que ya veíamos anteriormente, entre 1880 y 1930, sin duda que fue un contingente numerosísimo de trabajadores locales que se incorporan al dominio, al manejo y al conocimiento de estas tecnologías que van a constituir precisamente el inicio, la simiente de la futura clase del proletariado industrial, también característico de todos estos acontecimientos que están relacionados con la revolución industrial, de la que se va a desprender este cambio en la arquitectura. Entonces, recapitulando respecto de esta imagen, señalar cómo en la planimetría de la instalación de esta salitrera se aplica una zonificación que es bastante adelantada, que las formas de las instalaciones ya introducen lo que autores muy posteriores hablarán del estilo de La Máquina, y por otro lado está la introducción de las tecnologías constructivas y materiales. Aquí se está introduciendo hormigón armado, se está introduciendo fierro, se está introduciendo materiales prefabricados, por ejemplo la tecnología del balloon frame se va a aplicar en muchas de las viviendas de los administradores, no de los obreros. Esa es otra curiosidad porque habitualmente la construcción de las viviendas de obreros van a ser en materiales locales como la piedra o el adobe. Entonces, en este contexto sigue avanzando este fenómeno y aquí tenemos un ejemplar singular, la oficina salitrera Humberstone, que fue declarada en 2005 sitio de patrimonio de la humanidad, donde en una vista aérea se verifica el estado actual en que se encuentra la salitrera, este es el conjunto del sector de vivienda, esta es la instalación del sector industrial y este magnífico ejemplar del teatro de Humberstone, que me parece hecho enteramente en madera, una obra especialísima por las características que tiene tanto en su concepto formal, volumétrico, como la resolución en una tecnología tan tradicional como la madera. También esto acarrea entonces la aparición de las primeras industrias que están relacionadas precisamente con estas tecnologías innovadoras que están en la base de la transformación de la arquitectura, como es la primera fábrica de cemento Portland en el año 1906 y los primeros hornos de siderurgia que para algunos autores son considerados la primera planta siderúrgica de América Latina del año 1906 en los Altos Hornos de Corral, que es cercano al sur de Chile, cercano a la ciudad de Valdivia. Ahora, el otro factor de esta transformación cultural que estoy planteando como la base de donde se van a generar los desafíos para los arquitectos está la aparición de nuevos sectores sociales.
Como ya habíamos mencionado, los obreros del salitre, que van a crear esa base del naciente proletariado industrial. Esta portada que se refiere al nacimiento de la clase media, que va a estar constituido por los nuevos grupos que van a tomar las labores, por ejemplo, de la administración pública, de los servicios bancarios, la educación pública, el comercio, el pequeño comercio y la pequeña industria, van a ser los que van a estar comprendiendo este nuevo grupo emergente y da cuenta también de otros dos acontecimientos, la aparición de las grandes huelgas masivas de obreros y la organización sindical. Todos estos hechos son tremendamente trastornantes tal vez de un país cuya cultura y cuya sociedad hasta entonces se había movido al ritmo dominante del tiempo del campo, de agricultura, que eran los centros de la gestión y el desarrollo que hasta entonces había tenido el país. Quisiera agregar una anécdota. Esa imagen corresponde precisamente a una de las primeras huelgas de los obreros salitreros que llevó a una de las grandes y primeras matanzas de obreros en el país. El 21 de diciembre de 1907 son asesinados 2.200 obreros en la escuela de Iquique. Y el dato anecdótico al que iba es que el general que ordena esa matanza sufre un atentado años posteriores por un anarquista español. Un anarquista español venga la muerte de su hermano en esta escuela años posteriores y el general asesino muere como motivo de las heridas sufridas. Desde el punto de vista de la política, es como el tercer elemento que está cimentando esta base de transformación cultural. Y en ese sentido hay que señalar la Constitución del año 1925 que sustituye la existente hasta entonces, que era de 1833. Lo más importante me parece señalar en este listado de ideas que esta Constitución plantea la votación directa, una cuestión importante, también que abre la libertad religiosa de opinión y de enseñanza, está la separación de la Iglesia del Estado, que son cuestiones clave en esta, diríamos, Estado moderno. Yo diría que la Constitución de 1925 establece de un modo definitivo la condición de la República de Chile como un Estado moderno. Y el contenido, que aquí, como digo, destaco solo algunas de las ideas, da cuenta de ese carácter, que yo lo he titulado también ahí como un rasgo importante que amplía la base social y profundiza la democracia republicana. Seguidamente, y como consecuencia de este proceso de desarrollo político, está el primer gobierno radical, que es resultado de la coalición del Frente Popular, que fue un movimiento que también se dio en España y en otros países europeos, que fue tal vez el primer síntoma de este afloramiento político en defensa de los obreros, de las clases medias, y que en el caso de Pedro Aguirre Cerda representó dos cuestiones muy importantes. El hecho de que su lema fuera gobernar es educar, me parece significativo, que por sus propios bases de votantes fuese llamado el presidente de los pobres, significó como dos características para el propósito que nos interesa en esta exposición, que le dio un gran impulso a la educación y por otro lado crea la Corporación del Fomento de la Producción, que promoverá la industrialización del país. Estos dos hechos que completan, a mi juicio, el fenómeno de la transformación política que se está llevando adelante. Y el cuarto punto, que ya toca particularmente el campo de la arquitectura, tiene que ver con la introducción de técnicas de construcción, ya no solo constreñidas a lo que fueron esas oficinas salitreras que mencionábamos al comienzo, sino ya en el desarrollo que se está llevando adelante en el país, como fueron la red ferroviaria y los puentes asociados a ello. Aquí esta imagen, como se dice, la estación de Chañarcillo de 1862,
y el puente sobre el río Malleco, que tiene un periodo de construcción de 1886 a 1890. Por cierto, estas son tecnologías que siguen todavía siendo administradas por técnicos extranjeros. En la mayoría de los casos son estadounidenses, franceses e ingleses, pero en el fondo también van creando una experiencia en el país que es ineludible, como dejar de constatar que está teniendo un arraigo, ¿verdad? Por ejemplo, el puente sobre el río Malleco, aunque fue diseñado y construido por Schneider y compañía, una empresa de Francia, los técnicos y obreros que lo levantaron son todos de Chile. Otro efecto que tuvo esta introducción de técnicas constructivas se vio reflejada especialmente en estas estaciones ferroviarias que tienen, a mi parecer, dos características importantes. Por una parte, son reflejo precisamente son un síntoma de esta modernidad, porque desde luego las estaciones ferroviarias son una institución arquitectónica propiamente moderna. Nunca antes había existido, ¿verdad?, este transporte que justificaba la necesidad y la existencia de estos lugares de llegada, de salida, de recogida de pasajeros, de recogida de carga, y que se prestaron muy favorables para la aplicación de las tecnologías del acero. Estas dos imágenes corresponden a la estación central y la estación Mapocho. Estos grabados opuestos son más cercanos a su época de construcción. Entonces, todos estos elementos, a mi juicio, deben ser considerados como preparatorios para esta transformación de la arquitectura. Y en ese sentido, entonces, ya nos hemos ido alejando del fenómeno que representaban las oficinas salitreras, porque estas construcciones y estas obras están siendo percibidas, siendo vividas por el ciudadano corriente en medio de las ciudades. O sea, hay un efecto mucho más cercano de la transformación que estas obras conllevan. Aun cuando su tecnología, como está siendo indicado aquí, todavía es extranjera, ya en el caso de la estación Mapocho, aún a pesar del nombre que tiene este arquitecto, este es un arquitecto chileno-francés. O sea, él nace en Chile, estudia en Francia y vuelve a trabajar a Chile, y por lo tanto quiero decir cómo se está produciendo esta transferencia cultural por una parte, y por otro lado se está construyendo estos acontecimientos de modernidad. Y otro hecho importante son como al levantarse edificios institucionales muy representativos también de la República. Ambos edificios, en este caso a la izquierda el Museo Nacional de Bellas Artes y a la derecha la Biblioteca Nacional, son levantados con motivo de la conmemoración del centenario de la Independencia, y por lo tanto tienen ese carácter que está asociado justamente a la modernización de la República. Pero desde el punto de vista nuestro es muy importante, por ejemplo, la gran nave acristalada con que se cubre en todo lo ancho el salón principal del Museo Nacional de Bellas Artes, que da cuenta, por lo tanto, del conocimiento de estas tecnologías. Este arquitecto es un arquitecto francés contratado por el gobierno para hacer una serie de obras públicas, y por otro lado está la Biblioteca Nacional, que siendo una obra que podríamos clasificar, que está dentro de la corriente neoclásica francesa, la totalidad de su construcción está hecha en hormigón armado. Y es la típica contradicción que se ha vivido en todos los países en donde se produce esta transformación de la arquitectura, donde los edificios se resisten a abandonar los sistemas de composición tradicionales basados habitualmente en los estilos históricos, pero están incorporando estas tecnologías que justamente acusan la crisis de los estilos. En algún minuto esta crisis
va a ser resuelta justamente con la aparición de una proyectación de un sistema de proyecto propiamente moderno. Entonces, de este contexto, como recordemos, acabamos de revisar como estos 4 estamentos culturales, la sociedad, la política, las técnicas constructivas y la economía, se crea una base desde la cual hay un fenómeno que no depende de los arquitectos, sin embargo los requiere a ellos y son los que estoy llamando aquí como los desafíos de los arquitectos. Por una parte aparece la marginalidad social y urbana, que conlleva implícito el déficit de vivienda. Estas 2 imágenes corresponden a un tipo de solución, entre comillas, solución que dio origen a los llamados conventillos, que eran una especie de corredores que se introducían en las manzanas con los llamados cuartos redondos. Se llamaban de esta manera no porque tuvieran esa geometría, sino que porque no tenían ninguna ventilación ni soleamiento y solamente ofrecían estas puertas que daban salida a este espacio compartido por niños, por las tareas de lavado, las tareas de secado. Por cierto, eran muy malas condiciones y no representaron políticas de Estado en este sentido, sino que más bien soluciones improvisadas por especuladores inmobiliarios de entonces. Entonces, este es el primer desafío, ¿verdad? El hecho concreto como resultado de esa transformación cultural es que aparece la marginalidad social y el desafío para los arquitectos es entonces resolver el déficit de vivienda. Y por otro lado está el crecimiento demográfico y urbano. La ciudad crece y ese crecimiento de la ciudad supone que se van expandiendo sus límites urbanos. Aquí en esta imagen están representadas, no sé si alcanzan a ver todas estas fechas, pero desde 1541 hasta 1940 está representado el desarrollo del crecimiento que tiene la ciudad. Y sin duda en la fecha que a nosotros nos interesa, alrededor de 1929, es este perímetro el que ha alcanzado la ciudad y por lo tanto está asociado entonces a este crecimiento de la ciudad la necesidad de ubicar nuevos servicios, escuelas, hospitales, nuevas vías de transporte, extensión del servicio de transporte y desde luego tiene que ver también esta extensión con el crecimiento de la población que acarreará nuevas viviendas que son las del punto anterior que representan el otro desafío de los arquitectos. Ahora, entonces, comienzan las respuestas de los arquitectos. Los arquitectos responden entonces con la solución de la vivienda social. Este concepto es un concepto relativamente contemporáneo, pero mucho antes de llegar a llamarse vivienda social, la solución se llama vivienda barata, vivienda económica, también se llamará en un momento vivienda racional, también se llamará de habitación popular. En definitiva, se reconoce que este pasa a ser un tema. De hecho, en varios países latinoamericanos se llamó la cuestión social, este emergimiento, este emerger de un nuevo sector social que acarreaba muchísimas demandas a la sociedad y a la cultura, y en el campo de la arquitectura este tiene que ver con la vivienda. 2 cosas me interesaría que en las 2 o 3 imágenes que a continuación veremos tuviesen en cuenta. Por una parte es cómo estos conjuntos están representando una manera de insertarse en la ciudad. Eso ya es una cuestión significativa, porque no había ocurrido antes que fuese necesario agrupando una cantidad significativa de viviendas que van a constituir una unidad poblacional, deba insertarse en la ciudad con el efecto que eso acarrea. Por otro lado, eso supone también cierta estandarización de los modelos de la planimetría de estas viviendas. Y por otro lado, también la cuestión del financiamiento, que como vemos en este primer caso, que es el más antiguo ejemplo de vivienda social en el país, que data su periodo de ejecución entre 1891 y 1903, estuvo en manos de la filantropía católica del país, de algún modo motivados por la reciente publicación
1891 de la primera encíclica social del Papa León XIII, en cuyo nombre se crea esa fundación y se promueve justamente esta población. El siguiente caso es la población huemul, que sigue también constituyendo la solución de estas grandes manzanas que mantienen en común con la anterior, que son manzanas de fachada continua, que mantienen un patio interior, que tal como ven estas imágenes, hay bastante simplificación en su forma, pero este caso tiene dos características notables. Es un conjunto que no solo tiene este espacio común, sino que incorpora como parte de la solución del total de viviendas que se ofrece una serie de servicios propiamente pensados para esa comunidad. Contempla una parroquia, contempla un banco, contempla una escuela, una guardería infantil, una lavandería, una panadería. O sea, todo eso fue hecho y pensado para solucionar como la vida de este conjunto de viviendas que estaba pensado para obreros y empleados administrativos. El sector de la ciudad donde está inserto este conjunto, que aún permanece, existe, era un contexto en la época industrial. Había una maestranza, había una fábrica de vidrio, etc. Había una serie de lugares que justamente se esperaba que fuesen el sitio donde trabajaran los que aquí iban a vivir. Y el otro elemento que me interesa destacar en relación a la imagen recién vista es que ha cambiado aquí el ente financista, ¿verdad? Hay una caja de crédito hipotecario. O sea, hay una institucionalidad que se está preparando, es una institución que fue creada en 1855 hasta 1953, o sea, prácticamente una existencia de 100 años, que tuvo por propósito precisamente financiar la ejecución de vivienda. Entonces, eso también representa una evolución que, sin duda, como todos sabemos, tiene enorme importancia o gravitación en la vivienda social. Y el último caso fue la población Huemul II de 1943, que representa no solamente ya un cambio de financiamiento a una institucionalidad estatal, como fue la Caja de la Habitación Popular, una entidad que existe entre el 36 y el año 52 del siglo XX, pero también es importante señalar que aquí aparece una configuración de manzana inédita respecto de la anterior. Aquí la manzana es rota y se permite entrar y se puede circular por ella. Hay un patio interior y desde luego también hay un crecimiento en la altura, ¿verdad? Son elementos. Ya tampoco este conjunto contempla la serie de servicios que consideró anteriormente el caso de Huemul I, pero acá, por ejemplo, contempla una piscina, que es este rectángulo que estoy señalando ahí. Por otro lado, también se puede ver que hay una evolución en los tres casos que estoy mostrando en la materialidad. El primer caso de León XIII eran todavía construcciones en adobe. En el segundo caso, Huemul I, es adobe con albañilería. Y en este tercer caso tenemos ya albañilería confinada y hormigón armado. O sea, los tres casos representan una evolución en varios sentidos, del modo en que se insertan en la ciudad, en la materialidad con que se construye, el cambio de altura y los elementos asociados con que se relaciona el conjunto de vivienda y su distinta manera tanto de insertarse en la ciudad como de tratar la solución de la manzana. Todos esos elementos, si se ven en perspectiva histórica, justamente dan cuenta de esta evolución. Ahora, la vivienda de clase media sigue un curso distinto, pero igualmente tienen en común aspectos técnicos y algunos otros, como en este caso el de la altura. Este es un edificio que aún existe, que está en el centro de la capital, en Santiago. De hecho, esta esquina enfrenta el gran patio, o diríamos gran plaza, la explanada, que está por detrás del Palacio de la Moneda de Gobierno. Y luego
no sé si, creo que no lo alcanzarán a ver en detalle, pero hay una enorme diversidad de solución de estos pequeños pisos. Por ejemplo, aquí voy a hacer una secuencia desde el acceso, el área de comedor, el área de estar, el área del dormitorio y un baño, comparado con este otro, que aquí está el acceso, que aquí tiene el espacio de living comedor, ese es el espacio de una cama y un baño. Y no contempla cocina, por ejemplo, lo cual yo no he podido todavía descifrar ese planteamiento. Lo único que me ha hecho pensar es que esto ya considerara un tipo de usuario que no preparaba las comidas en su casa y que es probable que haya concurrido a comer a un club o desde luego algo que estaba ocurriendo fuera de su casa, o en el mejor de los casos era comida preparada que le llevaban a su piso. En ese sentido me parece que también esto está reflejando cambios en la forma de vida, en la forma de habitar. Desde luego no podemos considerar que estos pisos puedan ser pensados para una familia tradicional, entendiendo esa familia como una familia compuesta por 5 personas, los padres y 3 hijos. En cambio, sí podemos pensar que son o personas mayores, o personas jóvenes recién casadas, o personas solas. Y eso me parece ya un cambio en el modo de organización de la sociedad en una época que es relativamente temprana. Este otro ejemplo también es un ejemplo de vivienda clase media que se resuelve ya como viviendas unifamiliares con jardín y que por supuesto son encargos individuales realizados por sus propietarios a los arquitectos. Y dan cuenta también, las casas Azpun son de 2 hermanos de origen árabe que por lo tanto representan una generación de inmigrantes que se han empezado a emerger como resultado de sus buenos negocios en el campo de los textiles. Por otro lado, también es interesante los nombres de estos arquitectos. Estos arquitectos que, como se ve, tienen apellidos a parecer rusos, no fueron formados en Chile, son también arquitectos entonces inmigrantes, ya no es el caso de arquitectos contratados por el gobierno, como fue el mencionado anterior Emilio Yequié, pero en cambio inmigrantes que llegan al país, tal vez atraídos por una bonanza económica, desarrollan estos ejemplos y después desaparecen porque no hay antecedentes de un desarrollo profesional continuo. El otro elemento que representa el otro desafío para los arquitectos fue la transformación urbana, y en ese sentido es interesante considerar que desde 1894 hasta 1913 hubo 6 propuestas de transformación de Santiago, ninguna se llevó a la práctica, porque también el hecho de estas propuestas daba cuenta de los inconvenientes que había que enfrentar. Desde luego, los conflictos de intereses con las personas que se iban a ver afectadas por las expropiaciones. Segundo, el financiamiento de esa expropiación. Y tercero, todo eso iba a caer en el ámbito político donde debían resolverse las leyes correspondientes que finalmente quedaban neutralizadas por las fuerzas y el conflicto de estos intereses y quedaba, por tanto, esto francamente detenido. La imagen muestra justamente una de estas propuestas que corresponde a una comisión mixta integrada por diputados y senadores que dio cuenta de ese plano. Ahora, todas estas propuestas tenían una característica que incorporaron todas ellas diagonales, como las que se ven aquí. Todas estas diagonales forman parte de la transformación de la ciudad. Diagonales que suponían, por cierto, esta ruptura al estilo que lo hizo Haussmann y del cual se tuvo noticia tempranamente por un intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Maquena, que conoció estos trabajos en una estadía en Francia. Entonces,
es interesante detectar que muy tempranamente ya se consideró la necesidad de la transformación de la ciudad, que en todos estos casos de propuestas fallidas se contempló como solución a esta transformación la utilización de estas diagonales y seguidamente el ensanche de las calles. Finalmente, el año 34 se lleva a cabo el primer plan regulador para Santiago por Karl Brunner, un urbanista austríaco que fue contratado por el gobierno de Chile para realizar precisamente este plan regulador y a su vez fue un introductor de la enseñanza de la urbanística en el país. Ambos hechos creo que sin duda son síntomas de esta transformación de la que estamos dando cuenta. Insisto que puede parecer hasta aquí poco arquitectónica la exposición en la medida en que no estoy centrando la instauración de la arquitectura moderna en la explicación de ciertos modelos, sino que precisamente por lo que es lo que creo que efectivamente la genera es en la transformación de una sociedad que hace aparecer entonces tanto los requerimientos que son síntomas de esa cultura moderna como la necesidad de una respuesta ad hoc a esas nuevas condiciones. Entonces, Karl Brunner plantea este plan regulador que se lleva parcialmente en práctica, nuevamente, aun cuando este plan superó la etapa de aprobación y pudo ponerse en práctica, su puesta en práctica no se pudo llevar a cabalidad y como se ve aquí, están presentes nuevamente ciertas diagonales de muy pequeña extensión comparadas con las que habíamos visto en la imagen del año 12 anterior. Entonces, en este contexto, quisiera recordar dos hechos que están acarreándose con motivo de toda esta transformación y que atañen específicamente al campo de la arquitectura. Es lo que se ha llamado por autores posteriormente como la crisis de los estilos, ¿verdad?, que va a dar cuenta de la exigencia de un nuevo sistema de proyectación y acarreado también la crisis de la enseñanza. Estos dos fenómenos también que están presentes son los que le dan diría yo, un impulso bastante significativo a esta transformación que dará inicio a la instauración de la arquitectura moderna. Hay que considerar aquí que la enseñanza de la arquitectura en Chile comienza en 1849, cuando se crea el primer curso de arquitectura. No podríamos señalar que fue precisamente una escuela, pero es el primer curso que se lleva adelante precisamente por este arquitecto francés, contratado por el gobierno con el claro y expreso propósito de crear esta escuela. Entonces se crea esta escuela y esa es la portada de la publicación que Brunet de Bains publicó con motivo de la creación de este curso. Y luego es importante señalar las dos grandes reformas de la enseñanza que ponen en línea a toda la formación de la arquitectura en sintonía con un concepto ya propiamente moderno. Por supuesto, esto no pasa sin cierto conflicto interno dentro de las universidades, conflicto que es liderado y también es importante señalarlo por los mismos estudiantes. Son los estudiantes los que van a hacer presente esta disconformidad que existía con una realidad circundante, una realidad del país circundante y el modo que se estaba enseñando la arquitectura. Hasta el año 33, cuando se produce, hay como una primera azonada de reforma, la enseñanza de proyectos, por ejemplo, se hacían ejercicios del tipo de una gran mansión de 150 habitaciones. Entonces los estudiantes precisamente se van a alzar contra este tipo de requerimientos en circunstancias que el país estaba necesitando 200.000 viviendas económicas. O sea, había un problema social, había un problema mucho más complejo que el de la solución de una gran mansión que era sin duda tal vez la necesidad de una familia, en el mejor de los casos.
Y he asociado a esa reforma estos dos textos, porque el contenido de ellos, estas portadas de estos dos textos, porque el contenido de ellos justamente me parece que también son síntomas de este cambio de la enseñanza. Por un lado, la geometría descriptiva, que como sabrán es el equivalente hoy día al AutoCAD, ¿verdad? La geometría descriptiva en su momento representó una herramienta que permitía visualizar la obra en 3 dimensiones, haciendo cortes con planos diversos prácticamente en cualquier dirección y ángulo. Ofreció una posibilidad inédita hasta entonces de ver la obra, preverla por lo tanto, y poder comprender en mucho mejor grado las características de la idea que se estaba proponiendo. Entonces, eso es interesante también hacerlo presente. Esta enseñanza parte con el primer curso de Brunet de Bains. O sea, en 1849, cuando se inicia la enseñanza de arquitectura, ya contempla esta herramienta de formación para los arquitectos. En cambio, esta otra, que es de una publicación de 1909, que se refiere a la higiene de las construcciones, también es un elemento que es sintomático de la concepción moderna. La concepción moderna justamente hace de la biología y de los aportes que esa disciplina hace a la comprensión del hombre y su relación con el medio, la necesidad y la importancia que tiene de considerar el soleamiento, de considerar la ventilación y otros recursos de estas características que estaban relacionadas con la salud pública. Entonces, el sistema de proyectación moderno nos plantea esta pregunta: ¿por qué sustituir ese sistema anterior, basado en los estilos, basado en la historia? Precisamente me parece que en estas 4 ideas se encuentra una respuesta. Precisamente hay una nueva estética que ha ido emergiendo de ese concepto que ya he mencionado, el estilo de la máquina, que ha ido cuestionando precisamente el empleo de esas nuevas tecnologías y esos nuevos materiales, va cuestionando la validez de la composición histórica tradicional. Por otro lado, está la existencia de estos nuevos materiales y técnicas, que por supuesto ya están implicados en la primera afirmación. Y luego están los nuevos requerimientos. Cuando digo nuevos requerimientos me refiero, por ejemplo, a la creación de una estación de ferrocarriles, que como ya mencioné, no había existido nunca antes. Pero hay otros ejemplos que tienen que ver con esos requerimientos, como puede ser el caso del crecimiento de la ciudad o la vivienda social. Y por último, algo en lo que cae en todos los otros aspectos, hay un cambio en el modo de habitar. Aparecen nuevas costumbres, hay una nueva relación entre los ciudadanos, hay una relación perceptual de los ciudadanos con el medio y con estas nuevas realidades que están apareciendo en la fisonomía de estas nuevas edificaciones. Todo esto es lo que justifica la necesidad de crear sobre estas bases un nuevo sistema de proyectación. Ahora, en algún minuto, en el país se plantea la necesidad que la podemos ver ahora con perspectiva histórica, que tiene que ver con la organización de todos estos aspectos, cómo se coordinan estos elementos que tienen que ir cuajando en una solución que le dé, diríamos, dirección al desarrollo profesional. Y justamente la cuestión de la organización gremial es clave en este punto. Y hay que señalar que esto tiene que ver con la temprana conciencia de la necesidad de crear un colegio de arquitectos, ¿verdad? Y esto parte con la Sociedad Central de Arquitectos, que se inicia en 1907 hasta el año 23, que después pasa a ser la Asociación de Arquitectos para finalmente el año 42, o sea, bastante ya entrado la primera mitad del siglo XX, este colegio de arquitectos. Tal vez esto requiere un complemento en su explicación, que consiste en lo siguiente: no es hasta el año 42 que el ejercicio profesional de los arquitectos va a estar reservado solo y exclusivamente para aquellos que son formados en las universidades. Por lo tanto, desde 1849 que se crea el curso de arquitectura y que por supuesto se construía desde antes de eso en todo el país, hasta 1942 se podía cualquiera ejercer la profesión de arquitecto.
Entonces, aquí es donde hay una interpretación de los acontecimientos que a mí me parece clave para también singularizar las características de esta instauración de arquitectura moderna en el país. A diferencia de lo que fue en Europa y lo que aprendimos en todo el mundo de cómo era hacerse arquitectura moderna, en Chile yo diría que no hubo en ningún caso y bajo ninguna forma una vanguardia artística. En cambio, hubo una estrategia gremial. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Que como decía, puesto que los arquitectos se estaban enfrentando a una competencia desleal, puesto que había un estudiante que estudiaba 4 años y debía enfrentar a quienes, sin haber estudiado ni sistemáticamente ni formalmente tales materias, iban a competir en igualdad de condiciones con él, se daba cuenta que había una lucha por el mercado laboral. Y la interpretación que yo he hecho de los acontecimientos es que en ese momento los arquitectos que ya venían agrupándose desde el año 7 encuentran en la arquitectura moderna un socio que les va a permitir defender el ejercicio de su profesión. Porque para ser arquitecto moderno ya no basta solo la experiencia. Ya no basta solo la experiencia para comprender, por ejemplo, las leyes del cálculo y poder aplicarlo. Ya no basta solo la experiencia, el saber conocer los materiales y si no tengo, por ejemplo, la geometría descriptiva como una herramienta. En definitiva, los arquitectos descubren que la arquitectura moderna es un excelente aliado para defender el ejercicio profesional en esas circunstancias. Y por lo tanto, lo que va a hacer es hacerse moderno, porque ser moderno le va a significar, le va a acarrear una protección, una defensa de su trabajo. Y por supuesto, le va a granjear la posibilidad de ganarse la confianza de una clientela, de la sociedad, porque por cierto, dentro de todo ese panorama de aquellos que ejercían libremente la profesión, debe haber habido muchos que lo hicieron mal, ¿verdad? Y entonces el hecho de que el arquitecto le ofreciera a la sociedad la garantía de que solo ellos van a estar formados por las universidades de una manera sistemática, que solo el colegio va a ser el encargado de cautelar ese ejercicio profesional de acuerdo a las normas vigentes, permitirá a estos profesionales no solo defender su mercado laboral, sino que además permitir que por ese medio va ganándose la confianza de una sociedad y de las autoridades también correspondientes. He agregado este último punto de la asociación gremial porque efectivamente el Colegio de Arquitectos, con todas esas facultades legales, quedó definitivamente desaparece en el año 81 para ser reemplazado por una asociación gremial donde ahora su inscripción es voluntaria y por lo tanto ya no cumple ninguno de los roles fiscalizadores, reguladores que cumplió el Colegio de Arquitectos entre el año 42 y el 81. Asociado a esta motivación gremial está sin duda la fundación de revistas. La fundación de revistas por la organización gremial es notable. Entre 1907 y 1942, que es el periodo de formación, de lucha por crear el Colegio de Arquitectos, son 35 años, existen 6 revistas, todas ellas o son del Colegio de Arquitectos o van a ser patrocinadas por el Colegio de Arquitectos. Y es sintomático que una vez creado el Colegio de Arquitectos, la revista que sigue ya no pertenece no pertenece al colegio y es patrocinada por el colegio y por el contrario va a ser una revista privada. Bueno, aquí he apuntado las portadas de las que se desarrollan, indicándose abajo las fechas pertinentes, como se verá, son casi a continuación, va siguiendo una después de otra. Ahí está en el año 27 de la revista Forma, solamente hay 2 volúmenes, en el año 28 al 31, Arquitectura y Arte Decorativo, y en el año 35 al 36 se publican solo 6 números de esta revista, que es también dentro de las 6 que yo he mencionado que
se publican en este periodo marca también un hito. De hecho, es una revista creada por arquitectos que impulsan la primera revuelta estudiantil en contra de la enseñanza de arquitectura. Waldo Parrayé y Enrique Heber son los autores de esta revista, que no solamente marca una diferencia en el contenido que hasta entonces llevaba la revista, sino que también marcan el tono del discurso. No traje, porque me parecía que me iba a ocupar tiempo de más, la primera página del número 1 es realmente esclarecedora, es casi un panfleto, en el mejor sentido de una ideología arquitectónica, en donde por primera vez se está entendiendo la arquitectura, que es, a mi juicio, un rasgo también de la modernidad arquitectónica de estos años, de esta época, la relación de la arquitectura como parte de un hecho social, de un hecho político, en definitiva, de un hecho cultural. Y esta revista marca esa nueva etapa. Y por último, dentro del periodo, como decía, urbanismo y arquitectura, donde, si lo recuerdan bien, este es justamente el edificio que yo les mostraba como un ejemplo de la vivienda de clase media. Es una cuestión también singular cómo a través de ese periodo de la revista se encuentran 6 acepciones del concepto de arquitectura moderna, que me parece que también da cuenta de algo que mencioné en ese preámbulo que yo les hacía, cómo es posible entender la categoría arquitectura moderna de tan distintas maneras, válidamente, no equivocadamente, válidamente. Y aquí he puesto entre comillas precisamente porque es el modo en que aparece mencionada este concepto de arquitectura moderna sucesivamente en las revistas del periodo que está ahí señalado entre 1913 y 1941. Los terremotos finalmente terminan siendo el empujón definitivo para hacernos modernos en Chile, porque no hay escapatoria, ¿verdad? Así como los arquitectos pensaron en la modernidad un buen aliado para defender su profesión, por otro lado, un excelente e insuperable aliado serán los terremotos, porque efectivamente, cuando los presidentes enfrentan estos desastres, lo único que quieren es lo más pronto, lo más rápido y de la mayor cantidad poder reconstruirlo todo. Y eso, sin duda, fue la mejor oferta. Quien la podía hacer era la arquitectura moderna. O sea, ponerse a pensar en reconstruir en adobe o pensar en reconstruir las ménsulas o otro tipo de decoraciones habría sido absurdo. Entonces, realmente los terremotos son la jugada final. Y en el periodo de los primeros 50 años a los que yo me estoy refiriendo como la instauración de la arquitectura moderna, hay 3 terremotos en Chile que han sido claves. En 1906 el de Valparaíso, que proscribe la arquitectura en adobe. Fue como la primera decisión que se toma. Todo había quedado en el suelo. En el año 28, el de Talca, se dan cuenta que necesitan regular la construcción y aparece la iniciativa de la primera ordenanza de edificación que se va a publicar y se va a hacer ya práctica en el año 31. Y finalmente, el año 39, en donde está aún gobernando ese presidente que yo les ilustré anteriormente dentro de esa etapa de la transformación política, Pedro Aguirre Cerda, que está aquí en esta imagen, se muestra cuando va y llega el presidente a la ciudad acompañado de su comitiva. Chillán, tal vez, de todos estos 3 casos mencionados, es el caso más dramático. Una ciudad de aproximadamente 30.000 o 40.000 habitantes, quedaron 5.000 vivos. O sea, murió prácticamente toda la población y solamente de todo lo construido quedaron en pie solo 5 edificios y los 5 estaban construidos con hormigón armado. O sea, no había mejor carta de presentación para cuál era la tecnología adecuada para enfrentar los terremotos. Ahora, hay anécdotas que no me resisto de contarles, de que, por supuesto, Chile recibe el ofrecimiento de Le Corbusier para hacer el proyecto del plan regulador de Chillán gratuitamente, a condición que se le contratara para el plan regulador de Santiago.
Bueno, esto crea una disputa nacional entre los lecorbusianos y los anti-lecorbusianos. Curiosamente, disputa que enfrentan arquitectos todos modernos, o sea, no es entre conservadores y radicales, sino que son todos modernos, pero unos creen en el urbanismo de Le Corbusier y otros no creen en el urbanismo de Le Corbusier. Creo que a la larga, por los hechos que hemos ido conociendo sobre el urbanismo moderno, ganaron los que rechazaban la idea de Le Corbusier y se reconstruye Chillán manteniendo la planta de la ciudad fundacional, que era la clásica cuadrícula ortogonal, pero sin embargo la construcción es toda en clave moderna, tanto tecnológicamente como formalmente. Y eso está ocurriendo el 39. Por lo tanto, los terremotos sin duda fueron, como decíamos, el empujón definitivo para la instauración de la arquitectura moderna. Entonces, haciendo una recapitulación de lo expuesto, diríamos que los hitos históricos de la modernización cultural del país están centrados en la explotación industrial de los recursos naturales, la aplicación de procesos industriales de producción, es a lo que se refería la explotación del salitre, el nacimiento del proletariado industrial y la clase media, la constitución del 25 y el triunfo en las urnas de la coalición política del Frente. Esos son hitos históricos que crearon esta base cultural moderna. Ahora, las fuerzas históricas que contribuyen definitivamente a la arquitectura moderna está esa modernización cultural de la imagen anterior, la organización gremial, el déficit de vivienda, el crecimiento urbano y sin duda los terremotos mencionados. Entonces, la organización gremial a través de la revista impulsó todas esas iniciativas. Si ustedes ven, son eminentemente modernizadoras. La creación, la reforma de la enseñanza, creación de facultades, la promulgación de la ordenanza, la participación en congresos panamericanos de arquitectos. Aquí es muy interesante constatar que el primer congreso panamericano de arquitectos ocurre en 1920, mucho antes, por ejemplo, del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Y ya en las actas de ese primer congreso se establece la necesidad de atender a los problemas de la vivienda social, a los problemas del patrimonio y a los problemas del crecimiento de la ciudad. La vivienda económica, la transformación urbana, la incorporación de materiales y las técnicas de construcción y el cálculo de estructuras fueron todas preocupaciones que transmitió la organización gremial a través de las revistas. Finalmente, podemos decir que la instauración entonces de la arquitectura moderna en Chile encuentra un aliado de la arquitectura moderna para establecer este control, esta regulación de la práctica, y podemos decir que ya en 1950 se encuentra instaurada la arquitectura moderna en Chile cuando los planes de estudio de las escuelas han sido reformados, cuando se han promulgado las normas de edificación, cuando hay una ley que exige la formación universitaria de los arquitectos y la administración y la opinión pública en su mayoría han aceptado la nueva arquitectura, cuestión en la que los terremotos jugaron un rol determinante. Muy bien, muchas gracias. Naturalmente, si hay alguna pregunta, algún debate, es el momento. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al profesor Aguirre por esta brillante y clara exposición. Y simplemente a título de curiosidad, ¿cuál es ahora, a partir de, o en la actualidad, el derrotero o las consecuencias de toda esta formación y todo este desarrollo? Bueno, yo creo que han cambiado notoriamente las condiciones en todos los sentidos. O sea, habría que hacer una revisión a partir precisamente de esto que me parece clave para entender la arquitectura en cualquier época, que es su base cultural. Para nosotros ha sido determinante para el país la dictadura, que nos ocupó 17 años de nuestra vida, en todos los sentidos que eso puede significar. Y por lo tanto, una dictadura retrotrae la cultura a ciertos estadios en muchos sentidos primitivos. Nosotros estamos todavía empeñados en recuperar plenamente nuestra democracia. Por supuesto que esto tiene que ver, según la hipótesis de mi planteamiento, tiene que ver y tiene incidencia en la arquitectura. Por ejemplo,
como ustedes sabrán, se impuso este neoliberalismo. Y eso significó, por ejemplo, que perdió a total sentido la planificación urbana, se liberaron todos los límites urbanos, las ciudades se han extendido sin medida, las viviendas sociales se entregaron su solución y su costo al mejor postor, de manera que me tocó participar en alguna de esas sesiones como fiscalizador y me daba cuenta que lo primero que observaba la comisión era el costo. Y de 200 proyectos, todos los que estaban sobre un costo excedido quedaban inmediatamente fuera. Y lo último era ver la calidad arquitectónica. Y la mejor prueba del desastre que eso ha significado es que en este momento, hoy día, se están demoliendo poblaciones construidas hace 5 o 10 años, por la mala calidad de su construcción. Entonces, ese es un poco el panorama. Ahora, paradójicamente, y ustedes creo que lo han detectado porque muchos de los que están aquí, con los cuales he conversado, me lo han mencionado, Chile como nunca antes ha adquirido una notoriedad en la arquitectura a nivel mundial, pero sin duda es una arquitectura de élite, es una arquitectura que no representa más del 5% de la arquitectura del país. Muchos de esos arquitectos, me consta porque la anécdota viene de gente que los ha tratado, son arquitectos que no construyen, por ejemplo, no aceptan encargos que sean inferiores a 500 metros cuadrados. O sea, fijan unos estándares para que se cuente con su participación. Entonces, ese es un poco un panorama, atendiendo a estos dos grandes desafíos de los cuales yo partí, ¿verdad? Por un lado, el crecimiento sin medida, la especulación inmobiliaria es el dueño y señor de todo, y por otro lado, la vivienda con mala calidad constructiva y se ha yetizado la vivienda social. La vivienda social casi por definición siempre está en los bordes, pero ahora, qué sé yo, hay zonas en que los vecinos de sectores más acomodados han construido murallas para separarse de las construcciones de las viviendas más pobres, ¿no? Entonces es lamentable la situación. Y para rematar está la pérdida de facultades del Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos en este momento, diríamos caricaturescamente, es como un club de amigos. Solamente los que quieren participan de él. Y cuando los jóvenes estudiantes o recién titulados reciben la llamada que los invitan a hacerse miembro de esta asociación Colegio de Arquitectos, más que recibir una declaración de cuáles son los principios de esta asociación, le dicen cuáles son todas las garantías de tarjetas de crédito, de rebajas en los grandes mercados que van a recibir si se hacen miembros de esta asociación gremial. Ese es un poco el panorama. ¿Una cosa más? Hola, Max. Hola. Una pregunta a raíz de que nosotros dos conocemos el panorama nacional más en detalle, pero tiene que ver con que tú lo describías, ¿cierto? Hay un arquitecto con una cierta figuración internacional y una cierta tendencia al Star System, por así decirlo, más de modo criollo, ¿cierto? Versus otro arquitecto que trabaja en instituciones de Estado y que se mueve en un anonimato como superado por las condiciones que impone el propio sistema. La pregunta es si tú notas en el contexto nacional cierta capacidad de reflexión sobre este proceso o hay una aceptación total de las condiciones del mercado, porque pareciera ser que esa es la tendencia, ¿no? Ciudades que crecen sin acabar, sin ningún tipo de regulación, con ejercicio profesional absolutamente libre, donde el arquitecto funciona un poco como, qué sé yo, no es la mejor palabra, pero como un bufón que va detrás del cliente. Entonces, ¿notas tú que a la vuelta de la tuerca, con unos años ya saliendo de la dictadura, se genera una especie de revisión crítica de este proceso o todavía no? Yo no tengo datos que me permitan contestar afirmativamente a la pregunta, pero en cambio, en su reemplazo, yo animo la esperanza, ¿no? Yo creo que la esperanza puede ser una respuesta elusiva o una actitud que elude la realidad, pero la historia nos enseña que muchas veces la esperanza es lo que salva las circunstancias.
No sé si conocen a este autor austriaco, Viktor Frankl, que está leyendo hace poco su relato estuvo 3 años en un campo de concentración y realmente lo único que mantenía la vida en esas condiciones era la esperanza de que se iba a salir libre. Bueno, guardando las proporciones, yo quiero mantener esa misma actitud frente a las circunstancias actuales. ¿Nada más? Pues gracias de nuevo, Max. Hasta pronto. Yo les agradezco a todos ustedes su